Gracias, Francisco. Gracias a Inter-American Institute for Democracy por la invitación. Este agradecimiento lo doy a título personal y a nombre de Benamérica. Interesante este foro, este encuentro sobre Cuba y sus 66 años de agresión a las democracias. De eso en Venezuela sabemos bastante. Un Bolívar para Fidel, un Bolivita para los valientes de la Sierra Maestra. Era mi voz de niño, entonces de 12 años, que coreaba en las calles de Caracas buscando financiamiento para los héroes cubanos que luchaban por liberar a su país de la dictadura de Batista. En Venezuela acababa de caer, en enero de 1958, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Embriagado de libertad, con una alcancía en la mano, me incorporé a la campaña financiera de ayuda a los hombres que, conducidos por Fidel Castro, buscaban la libertad de la isla, que lograron en enero de 1959. Los comunistas pagan mal. Es una historia repetida una y mil veces. El Fidel que baja de la montaña con un rosario en el pecho y una cruz en la mano, se voltearía contra la libertad, contra su pueblo y contra la iglesia. Luego de negarlo inicialmente, se proclama comunista. Sería ese mismo Fidel quien atenta por la vía de la fuerza contra varios países de América y de África, entre ellos Venezuela. Castro traiciona a quienes habíamos confiado en la bondad de sus consignas, se voltea pronto contra Venezuela y su democracia, culminando con el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Venezuela, luego de la invasión de Tucacas en 1966 y del desembarco en Machurucuto en 1967. Una invasión de guerrilleros cubanos y venezolanos con la misión de entrenar la guerrilla en los Andes venezolanos y derrotar al gobierno democrático del presidente Raúl León. No obstante, la verdadera invasión a Venezuela se producirá después. Ya no serían desembarcos entre gallos y medianoche en una costa venezolana, no. Sería el desembarco en aeropuertos y puertos de miles y miles de agentes del gobierno cubano, disfrazados de médicos, enfermeros, maestros, entrenadores deportivos, que controlaron los cuadros de la conducción del gobierno de Chávez, como lo harían luego con el gobierno de Maduro. Chávez solo en sus primeros 10 años efectuó 24 visitas oficiales a Cuba y un sinnúmero de visitas extraoficiales. Es ese Chávez, deslumbrado y enamorado de Castro, quien llegó a decir, como es harto conocido, Cuba y Venezuela son una sola nación, para completar la idea afirmando, en el fondo, somos un solo gobierno. Chávez, con su innegable carisma y capacidad de engaño, competía el liderazgo continental y mundial de Fidel, lo cual era intolerable para el dictador cubano, por lo que lo asesina el 30 de diciembre de 2012, para colocar en la presidencia de Venezuela a un ser mucho más dócil, menos inteligente y sin carisma, formado en sus años juveniles en Cuba, lo que facilitaría el acceso de Fidel a los niveles de mando de Venezuela para apoderarse del aparato político y administrativo de ese país. Estamos frente a una evidente dominación extranjera querida y consentida que ha generado transferencia de recursos de Venezuela a Cuba por miles de millones de dólares sin posibilidad aparente de recuperación alguna. Lo peor de la historia es que son los parásitos del régimen narcocomunista cubano quienes se apropian a su antojo de esas cifras milmillonarias que no llegan al humilde y heroico pueblo cubano. Actualmente hay áreas en la administración pública venezolana que están plenamente, totalmente controladas por La Habana, como es el caso, por ejemplo, de la conducción de las Fuerzas Armadas y del aparato de inteligencia. Cuba reestructuró el servicio de inteligencia de la Fuerza Armada para convertirlo en un servicio de espionaje a los oficiales con una finalidad clara, controlarlos y someterlos. En Venezuela existe el GRUTE, Grupo de Cooperación y Enlace, un comando militar cubano instalado en Fuerte Tiuna, en el centro militar más importante de Venezuela, donde desde La Habana controlan los comandos operativos y estratégicos. La presencia de Cuba en el SAIME, en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, es determinante. Tiene el control de todos los procesos. Eso significa, entre otros, el control de las cédulas de identidad, pasaportes, movimientos migratorios, control a plenitud de todos los movimientos de puertos y aeropuertos.
Son innumerables los acuerdos y tratados de sumisión suscritos entre Cuba y Venezuela, no solo en materia militar, sino en áreas tan sensibles como los registros y notarías en los cuales se llevan, entre otros, el control de las propiedades muebles e inmuebles. Con profundo dolor e indignación venezolana denunciamos que mi país está hoy sometido a los designios de la narcodictadura castrocomunista de La Habana. Nuestro compromiso con la libertad nos obliga a intensificar la lucha para ponerle fin ya no solo a la miserable gestión de Maduro, sino a la de Díaz-Canel y a los herederos del nefasto castrocomunismo. La tarea no es fácil, pero estamos subiendo la cuesta. Venceremos. A no dudarlo, venceremos.